Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a todos los videos que tenemos subidos en el canal. Bueno, Giselle, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejo, muy buenas tardes a todos. Estamos muy felices, muy contentos de encontrarnos en esta tarde de sábado con esta charla tan especial, con este invitado tan especial que tenemos el día de hoy, que nos va a estar hablando de un tema muy importante para todos nosotros, un tema central dentro de la doctrina espírita y con el cual comienza el estudio de ese libro fundamental del Libro de los Espíritus. Así es, hoy tenemos la presencia y la alegría de recibir a nuestro querido hermano Víctor Hugo Madero Girao. Es trabajador del Centro Espírita Estudios Juana de Ángelis de Cartagena, Colombia. Allí él desarrolla en distintas áreas, en el área de infancia y de la familia y juventud, en el área de mediunidad, de divulgación y en el área de asistencia espiritual. Es un gran trabajador, trabaja mucho, es muy activo en todas estas áreas del Centro Espírita y también es coordinador de la obra social de la Fundación Remanso de Amor. Allí desarrolla la tarea justamente de coordinar la tarea, donde la Fundación Remanso de Amor es una entidad sin ánimos de lucro y allí, bueno, está conformada desde el año 1996 en la ciudad de Cartagena de Indias. Su principal objetivo es desarrollar una propuesta de formación integral con las comunidades en alta vulnerabilidad y desde un enfoque biopsicoespiritual que les posibilite una vida digna para la realización personal y social. Allí en Remanso de Amor ofrece la educación formal y formación en valores a niños, a niñas, adolescentes y madres gestantes y familias que habitan las faldas de la Popa, que es un lugar muy marginado de Cartagena de Indias y quienes se encuentran en un alto riesgo de vulnerabilidad. Así que en el día de hoy vamos a estar entonces comenzando a realizar justamente esta conferencia de nuestro querido hermano Víctor, y previamente, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración de apertura. Vamos a invitarla a Giselle a que pueda justamente hacer una oración y vamos a pedirle, por favor, que haga la oración para todos nosotros. En esta oportunidad vamos a invitarlos a todos a que podamos unir nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos para poder entrar en sintonía con el mundo espiritual superior, para poder pedir a través de esta oración al Padre Celestial de todos nosotros, a Dios, que nos asista, que nos proteja, que nos inspire para poder llevar adelante este encuentro de reflexión, este encuentro en el cual conoceremos profundamente esa idea de Dios. Vamos así a dar gracias por el acompañamiento de cada uno de nuestros guías espirituales, de los espíritus buenos, para que de este encuentro pueda surgir mucha luz, mucho amor y mucha fraternidad. Vamos así a dar gracias en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos entonces a ir invitando a nuestro querido hermano, a Víctor. Bienvenido. ¿Nos escuchas bien? Muchas gracias, Alejo. Los escucho muy bien. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Es para nosotros una alegría compartir todas estas enseñanzas que nos deja la doctrina espírita sobre uno de los temas trascendentales en todas las filosofías, en todos los aspectos del conocimiento humano, como es la existencia de Dios. Hoy vamos a hablar
de la idea de Dios, porque todos hemos estado en esa búsqueda y realmente de Dios hablamos mucho, pero el gran reto que tenemos todos es acercarnos cada día a Él a través del conocimiento de sus leyes, que son universales. Estas leyes que nos llevan, como se llama acá la institución espírita, hacia la perfección, son la gran oportunidad que tenemos todos de alcanzar la real felicidad. Realmente el conocimiento humano la experiencia humana ha sido vasta alrededor de esta búsqueda en todas las épocas de la humanidad. Y hoy vamos a hacer un recorrido por de cómo ha evolucionado la idea de Dios. Para eso vamos a hacer aquí compartir todas estas láminas de este PowerPoint que nos ayuda a explicar mejor cómo ha ido evolucionando este conocimiento con el fin de ir todos alcanzando esta idea que hemos ido construyendo poco a poco y que nos ayuda a entender cuál es nuestra concepción actual. El Dios que ha llegado hasta nuestros días, esta concepción que tenemos y que la doctrina espírita estudia y profundiza, no son más que efectos de toda la grandiosidad de esta inteligencia suprema que rige los destinos de la humanidad. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo el hombre, a través de la historia, ha ido conociéndolo, ha ido interpretándolo a partir de sus propias necesidades. El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios viene del latín deus, que a su vez viene de la raíz proto-indoeuropea de deus, que significa brillo, resplandor. Y vamos dando cuenta cómo desde las épocas antiguas se veía el efecto del brillo, el efecto del resplandor que produce el sol, dándonos cuenta de que el ser en estas épocas de la humanidad encontraba en él la idea de un ser celestial, como se traduce después en el sánscrito como Deva, que es ese ser que está por encima de todos nosotros. Este ser que nos da la vida, este ser que nos ilumina cada mañana. Por eso, en toda esta evolución de la idea de Dios, también vemos la evolución del ser humano, dándonos cuenta que a medida que evolucionamos intelectualmente, a medida que evolucionamos moralmente, vamos comprendiendo mejor esta concepción. En los principios, el ser humano veía a Dios en los astros. Y aquí aparece toda esta conceptualización entregada por este investigador de las religiones como fue Max Müller, donde acuñó el término enoteísmo para dar cuenta de que hay una concepción religiosa referente a una divinidad superior y otras inferiores a ella. ¿Basada en qué? En la experiencia sensible del ser primitivo, del hombre primitivo, que veía todos los días el amanecer, la salida del sol y luego en el atardecer, cómo se ocultaba este astro rey. Asimismo, veía las estrellas en el firmamento, la luna, y fue dando cuenta de que eran expresiones superiores a sus posibilidades de manejo material, y fue creando esta concepción religiosa y dándole una interpretación mágica, una interpretación de adoración a todos estos objetos que lo rodeaban. Así fue que el hombre fue construyendo la idea de un infinito, la idea de la inmensidad de la naturaleza, y allí comenzó a encontrar a Dios. Más tarde vemos cómo Dios
el ser humano lo va encontrando en los diferentes objetos o momentos de la naturaleza, y se fue acuñando esta idea por Edward Taylor del animismo. La idea del animismo indica de que en la naturaleza toda está dotada y animada por almas o espíritus. Y así fue que dio cuenta de un espíritu que animaba el fuego, otro que animaba el rayo, otro que animaba al volcán. Todas situaciones superiores al ser humano, pero que él encontró allí en la naturaleza y sus manifestaciones a Dios. Animismo, que viene de ánima, que viene de espíritu. Y damos cuenta de esto porque el ser humano, a través de los sueños, a través de todas las manifestaciones, de las visiones que tenía, fue dando cuenta de que detrás de cada elemento de la naturaleza, fuese el fuego, el aire o fuese el agua, encontraría una divinidad, alguien que representaba este poder, y fue como se comenzó todo este culto a todas estas expresiones naturales, para luego encontrar más tarde en el fetichismo, que viene del latín factius, que es el objeto, un objeto hecho artificialmente, el fetiche, esa cosa a la cual se le rinde culto. ¿Por qué? Porque se le atribuyen poderes superiores. Y así fue como se fueron construyendo en muchos pueblos primitivos de África los fetiches, que son objetos que representan también a otros seres humanos, objetos que representan a deidades a las cuales se les da un poder, y cada tribu comienza a construir sus propios fetiches. Esta palabra fue utilizada después por Sigmund Freud en sus estudios y en sus investigaciones, dando cuenta de que el ser humano también en sus expresiones sexuales utiliza fetiches con el fin de recrear momentos, emociones en su proceso evolutivo. Y así se fue creando y se fue evolucionando hacia el politeísmo, porque cada tribu, cada persona fue creando a su Dios familiar, fue creando a su protector. El fetiche es como la semejanza de algo. Se presenta en la situación de que se construye un objeto con el fin de que represente los poderes que necesita el ser humano. El politeísmo tiene sus bases en esta experiencia evolutiva del ser. ¿Y qué no decir del totemismo? De tótem, antepasado. El tótem puede ser un objeto, un animal o una representación del mismo, con el cual se van formando lazos de parentesco y que representan deidades, representan entidades sagradas a las cuales se les rinde culto mediante los sacrificios, los ritos, y vemos muchas tribus más aquí en América que construyen sus primeros tótems, como en la isla de Pascua, también aquí en Colombia, en todas las tribus que desarrollaron allá en San Agustín Huila, donde vemos la figura que representa una deidad a la cual se le entregan los productos de la tierra, se le entregan los sacrificios animales y también en muchas organizaciones sociales los sacrificios humanos, con el fin de apaciguar, con el fin de que haya una productividad grande en los cultivos, con el fin de que llueva, con el fin de que las familias les vaya mejor. Se fue viendo en objetos externos las representaciones de la divinidad. Por eso vemos toda esta idea evolutiva de Dios en las personificaciones que ha tenido alrededor de la historia, cuando encontramos
encontramos en los diferentes antropomorfismos, las ideas de las deidades, como los mayas, los aztecas y los incas, que van representando con figuras humanas también unidas a rasgos animales sus deidades, las deidades que protegen, las deidades que invitan a la guerra y acompañan al ser humano en todos los acontecimientos de su evolución. Un Dios con figura humana, un Dios con rasgos animales, con poderes incalculables. Y vemos que no es solo un solo Dios, sino que son muchos que van representando cada momento y cada experiencia humana, cada fenómeno de la naturaleza, ayudando desde la creación misma, representando los mitos, las leyendas, las luchas del ser humano por ser cada día mejor. Un Dios que participa de las experiencias diarias. Y encontramos también en este recorrido histórico a los dioses mitológicos. El dios de los babilonios, de los escandinavos. Cuando encontramos en los vikingos a Odín, con toda esta capacidad de organizar los destinos de la experiencia de los vikingos y ayudar a que los vikingos ganen guerras, a que los vikingos puedan trascender tarde o temprano a ese más allá, donde él los coronaría, porque quien muere en la batalla va al campo, a los campos de Odín, a compartir una gran cena. Por eso todos son inspirados hacia la guerra. Es un Dios que acompaña y que define batallas. Allí está el Dios. Ahí está que encontramos que no existen hasta el momento sociedades que sean ateas, porque hay una idea de Dios en todas las organizaciones humanas, dándonos cuenta de que es un sentimiento natural, como más tarde viene a explicarlo la doctrina espírita. ¿Y qué no decir de los politeísmos, como en la religión hindú, donde se presentan más de 380 millones de dioses, dioses para todo, dioses para cada necesidad humana? El politeísmo hace parte de las experiencias humanas y que hemos ido arrastrando a través de la historia y que tiene representaciones actuales en diferentes religiones, aunque no se les llame politeístas, pero que tienen un trasfondo del mismo. Aunque hay una deidad superior en el politeísmo, pero que rige también la experiencia de otros dioses o semidioses. Aquí encontramos un Dios que produce la construcción y otro que produce la destrucción. Un Dios que propicia la paz y otro Dios que propicia la guerra. Pero vemos aquí toda una serie de concepciones humanas en la idea de Dios. Por eso es entendible y comprendible cómo es que la humanidad ha ido poco a poco entendiendo y comprendiendo la misión y la idea de este ser divino. Y encontramos también a los dioses egipcios, que muestran la grandiosidad, la fuerza de todo este imperio, de todas estas manifestaciones de las deidades. Este Dios egipcio que también se encarna en los faraones, que son considerados también dioses. Todos estos dioses también gobiernan el mundo y el inframundo. Son respetados, son también interpretados por los sumos sacerdotes que conocen todos sus misterios. Muchos de estos misterios ocultos para el vulgo.
los sacerdotes, que conocían todas las realidades espirituales, pero que necesitaban gobernar, y también se utilizó el miedo a los dioses como una manera de gobernar el mundo, y que ha trascendido en todas las épocas de la humanidad y aún llega hasta nuestros días. También encontramos las manifestaciones de los dioses en la Grecia antigua, donde también existían semidioses, existían dioses que tenían una relación con los seres humanos de amor, de guerra, en el tema de la belleza, de la sabiduría, del compartir el vino. Y todos estos dioses entraban a través de la tragedia griega en conflicto con los seres humanos. Los seres humanos trataban a través de la tragedia de solucionar muchas situaciones y experiencias humanas, como la muerte, como la obtención de riquezas, peleando, negociando con los dioses. Pero Zeus, en el Olimpo, dirige todo este grupo de dioses, los cuales muchas veces se rebelan contra él. Vemos aquí al ser humano manifestando sus emociones, lo que tiene dentro en su relación con Dios. Por eso el tema de los dioses debemos comprenderlo, no solamente del punto de vista antropológico, sino también desde el punto de vista social. También los romanos tienen a sus dioses, los dioses que organizan la vida diaria de los romanos, a los cuales se les hace un culto familiar, siendo Zeus estando en toda, por encima de los demás, gobernando el mundo. Pero hay otros dioses y semidioses que entran en conflicto permanente con Zeus, generando toda una serie de epopeyas, de historias interesantes que podemos encontrar en muchos escritos. Hasta el momento hemos visto muchas ideas de Dios, pero también hemos encontrado la doctrina del panteísmo en toda esta evolución religiosa del ser humano. El panteísmo que manifiesta la integración del ser humano a Dios. Todos somos parte de Dios, dice el panteísmo. Y hasta el día de hoy, en muchas doctrinas, se trae aún el panteísmo pensando que todos somos una partecita de Dios, y que cuando partimos nuevamente a través de los procesos de la mal llamada muerte, otra vez nos integramos en esa energía universal. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, en la pregunta 16 del libro de los espíritus, en su respuesta nos aclara que esta doctrina de ver a Dios como un ser material, aún dotado de una inteligencia suprema, sería en grande lo que en pequeño somos nosotros. Y damos cuenta aquí de que existe una concepción humana aún de la divinidad, y que entendiendo cada uno de nosotros que la materia se transforma, daríamos cuenta de un Dios que no tendría ninguna estabilidad si es como nosotros, porque estaría sujeto a todas las vicisitudes, a todas las necesidades de la humanidad, y carecería de uno de los grandes atributos de la divinidad, como es la inmutabilidad. Si Dios cambiara, porque la materia cambia, esto no se podría conciliar con la idea de Dios, porque lo estaríamos rebajando en nuestro pensamiento, y tendríamos que ver a un Dios que tendría que transformar las leyes de la naturaleza a cada momento, porque sería también un ser mutable. Por lo tanto, el panteísmo es una idea dentro de nuestra evolución del pensamiento
que va perdiendo fuerza a medida que vamos comprendiendo y entendiendo más la idea del monoteísmo. El monoteísmo que conocemos nosotros como la concepción y creencia en un único Dios es la base de nuestra transformación. La concepción y la creencia en un Dios único nos ha permitido conocer al cristianismo hasta nuestra actualidad. Porque desde las épocas de Moisés en la primera revelación se aprovecha de que los judíos tenían esta concepción de una unidad divina con el fin de ir implantando las leyes de Dios de una manera más clara a través de los mandamientos. Moisés trae y trabaja esta creencia en un Dios único que luego más tarde va a convertirse y se va a entender cuando comenzamos a investigar y analizar bien que este monoteísmo que se practicaba en el Antiguo Testamento aún era un monoteísmo antropomorfo. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de un Dios a imagen y semejanza del hombre. Porque encontramos a este Dios del Antiguo Testamento como un Dios que invita a la guerra, un Dios que tiene sus particularidades, un Dios que acompaña al ser humano en sus pareceres, un Dios que legisla para un solo pueblo, pero para otros no, un Dios que apoya a unos y a otros no, un Dios que está parcializado, un Dios que está hecho realmente a nuestra imagen. Pero era una concepción básica importante con la cual se tenía que trabajar, porque entendemos que el politeísmo aún regía todas las culturas que estaban alrededor del pueblo hebreo. Y más cuando los judíos son liberados del antiguo Egipto y que traían muchos de ellos a algunas prácticas heredadas del politeísmo egipcio. Por eso se toma como base esta creencia de este pueblo con el fin de ir avanzando ya a una segunda revelación que trajo Jesús a través de la idea del Dios Padre, del Dios que es amor, el Dios que es perdón. Mientras, cuando avanza la religión católica, se construye y se constituye como la religión del antiguo Imperio Romano, como una creación, como una organización administrativa, se da cuenta de un monoteísmo trinitario, porque se crea la idea de un Dios que son también dos manifestaciones más. Además de ser Padre, también es Hijo, también es un Espíritu Santo, y vemos aquí las tres divinas personas que maneja la doctrina católica. Ya se deja a un lado este monoteísmo antropomorfo para perseguir un monoteísmo trinitario como se conoce. Pero en toda esta investigación, en todas estas concepciones de Dios, pasando por Agustín de Hipona y pasando por muchos pensadores de la Iglesia, encontramos uno muy interesante, uno que se conecta con la doctrina espírita desde su presentación, como es Tomás de Aquino, que estudia estas 5 vías para acercarse al conocimiento de Dios. Y la primera vía es el movimiento. Dios es el primer motor. Es el primer motor porque vemos los fenómenos de la naturaleza, que cada uno no se mueve solo. La hoja no se mueve sola, la impulsa el viento. Y si pensamos que impulsa al viento,
vamos a comprender que la causa que impulsa al viento son las temperaturas. Y si vamos detrás de la temperatura, vamos yendo atrás y hacia atrás, encontrando de que existe un primer motor. Y este primer motor lo conocemos o lo concebimos como Dios. También encontramos en estas 5 vías algo muy interesante, como la idea de la eficiencia, y que Dios es una primera causa eficiente incausada, dándonos a comprender y a entender de que todo tiene efectos. Cualquier situación tiene una funcionalidad, pero que esta causa, lo que produce esta causa, tiene una causa anterior eficiente. Pero llegamos al momento de ir atrás en las causas de las causas y encontramos una causa que no necesita una causa, o sea, es una causa incausada. Y damos cuenta que esta causa incausada es Dios, porque no necesita algo que lo mueva, algo que le haga producir, él construirse como un efecto, sino que se convierte en la causa primera, en la causa única. Y encontramos también el principio de la contingencia. Y este principio nos habla de que Dios es la causa de la necesidad de los demás. La contingencia del fuego es que hay algo que lo produce. Hay un objeto que tiene una temperatura, pero esta temperatura necesita de algo más que se produzca. Y cuando llegamos a esta causa de la necesidad, encontramos una respuesta de que Dios es contingente. Es la causa de la necesidad de todas las expresiones de la naturaleza. Es la causa de todo lo que existe. Y también vemos los grados de perfección, porque todo en la naturaleza requiere un modelo para comparación. Todo requiere, hay algo frío, pero se requiere un modelo que explique de dónde comparamos si existe algo más frío que el hielo. Si existe algo más caliente que el fuego, siempre debe haber algo, un modelo que organice, un modelo superior, que no tenga nada con lo cual podamos identificarlo, porque este es el modelo que genera todo lo conocido y que es lo máximo que podemos alcanzar en el grado de perfección. Y lo vemos en la misma naturaleza, en las diferentes especies, en sus diferentes manifestaciones, y encontramos en Dios el grado sumo de perfección, uniéndonos también en las 5 vías de Tomás de Aquino a la finalidad. Dios es el ser inteligente que dirige todas las cosas a su fin. Dios nos muestra la finalidad, que todo tiene una finalidad en la existencia. Cada cosa en la naturaleza presenta una finalidad, pero ¿quién impulsa esta finalidad? ¿Qué impulsa de que llueva? Sino unas leyes que rigen la lluvia. Pero esta lluvia debe tener una organización para que se dé, porque las nubes no son inteligentes en sí mismas, sino que existe algo que dirige estas leyes para que las nubes puedan propiciar la lluvia. Esta finalidad superior es Dios. Y vemos aquí en las 5 vías de Tomás de Aquino una identificación muy grande con toda la propuesta que nos vino a traer Allan Kardec cuando pregunta ¿qué es Dios? Porque no lo circunscribe
en la idea de un ser, en la idea de una entidad, sino que pregunta qué cosa es Dios, qué situación es Dios. Y esta pregunta tiene una trascendentalidad porque cuando preguntamos qué, se abren las puertas de la filosofía, del conocimiento de par en par, y los guías de la humanidad vienen a decirnos que Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, identificándose con este pensamiento que anteriormente estudiamos de Tomás de Aquino, porque se viene a revelar de que la causa primera de todas las cosas es el motor, es la causalidad que mueve todo cuanto existe. Siendo la inteligencia suprema, entiende y comprende la finalidad de todo. Para nosotros los espíritas, Dios trasciende cualquier conocimiento y que lo podemos conocer a través de ¿qué? De sus obras. Con el axioma que todos aplicamos a la ciencia de que no existe un efecto sin causa cuando buscamos en todo lo que no es obra, lo que no es obra del hombre, la razón nos va a contestar de que existe una causa que genera todos estos efectos y que los podemos ver al pasear nuestra vista por todos los fenómenos de la creación. El universo existe y debe tener una causa. El Big Bang se dio según las teorías de la ciencia, pero detrás del Big Bang existía una causa inteligente que lo motivó. El dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todos los efectos que vive la naturaleza proceden de una causa y sentar la idea más ignorante, que es pensar que la nada ha podido hacer algo, como si Dios estuviera jugando con unos dados, pero no. Todo tiene una intencionalidad en el universo y esta intencionalidad superior la conocemos como Dios. Y que este sentimiento que todos cargamos y que también Allan Kardec en su conocimiento de toda la evolución del conocimiento de la idea de Dios a través de todos los tiempos, preguntó a los guías de la humanidad de dónde se puede, cuál es la consecuencia, qué consecuencia se puede sacar de este sentimiento intuitivo de que la existencia de Dios tienen todos los hombres y simplemente los espíritus dicen que Dios existe. Porque ¿de dónde vendría este sentimiento? ¿De dónde vendría esta expresión que todos cargamos en nosotros? Porque también viene del axioma de que no hay efecto sin causa. Si en nosotros vive y se ha manifestado en todos los momentos de la humanidad, es porque en nosotros existe este sentimiento intuitivo. Este sentimiento natural, porque todos llevamos grabadas en la conciencia las leyes divinas. La ley de adoración es un sentimiento que a todos nos mueve, pero que aún Allan Kardec sigue profundizando si este sentimiento que de la existencia de Dios tenemos no sería más bien por esta época que él está viviendo cuando sale el libro de los espíritus, que es la época, el siglo de las luces, de la enciclopedia. Si esto no es producto de la educación, de la ilustración y de las ideas adquiridas a través de la familia, y los espíritus superiores le contestan que si fuese así, ¿cómo tendrían el mismo sentimiento los salvajes cuando vimos que el animismo, cuando vimos que el totemismo y todas las expresiones naturales que pasaron
por la litolatría, que es el culto, la adoración de las piedras, la zolatría, que fue la adoración de los animales, y muchas expresiones más de la adoración hacen parte de aquel sentimiento que todos traemos dentro, y que si fuese producto de la educación, no sería universal, y que solamente existiría en algunos pueblos. Y como yo lo mencioné anteriormente, no han existido pueblos ateos, pero sí han existido personas que por su instrucción, que por su parecer, que por sus nociones, que por sus reflexiones se identifican como no creyentes en Dios, pero no ha sido la manifestación de una comunidad, no ha sido la manifestación universal, sino ideas parciales de aquel que tiene una concepción diferente. Por lo tanto, se podría encontrar toda esta causa, que es Dios, esta causa primera de la formación de las cosas, realmente en las propiedades íntimas de la materia. Si la materia podría tener inteligencia en sí misma, pero preguntan los mismos espíritus en su respuesta, ¿cuál sería la causa de esas propiedades íntimas en la materia? Se necesita siempre un primer motor. Se necesita siempre una causa primera, algo que tenga una finalidad, algo que mueva, algo que sea una contingencia, algo que sea encauzado con el fin de que se manifiesten todas las propiedades de la materia como nosotros conocemos. Sabemos que conocemos solo los efectos, pero las causas es necesario que poco a poco vayamos investigándolas. Por lo tanto, la causa primera la podemos atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia. Equivaldría a tomar el efecto por la causa, pues esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. Todo lo que vemos es manifestación de una causa. Por eso, los seres humanos solamente podemos ver en los paisajes, en la naturaleza, la existencia de Dios, mas no podemos explicarlo por sí solo. Por eso la comprensión de Dios algún día la alcanzaremos, cuando ya no estemos más ofuscados por la materia y cuando por medio de la perfección nos hayamos aproximado al Creador. La veremos y comprenderemos la naturaleza del Creador. Pero mientras no desarrollemos este sentido moral, no podremos entender bien esto. Nos hacen falta muchas reencarnaciones, muchas experiencias para ir evolucionando en nuestra fe, en el conocimiento del Creador. Todo lo que percibimos en estos momentos es a través de nuestros sentidos limitados, y esto es nuestra concepción imperfecta del Creador. Por eso podemos entender solamente los atributos de Dios, y que vienen a ser muy limitados, porque Dios es soberanamente superior. Dios es superior a todas las cosas y que no experimenta ninguna vicisitud, y que solamente podemos concebirlo a través de nuestra imaginación, a través de nuestras ideas, a través de nuestras experiencias diarias, para comprender muy bien lo que se concluye en el libro de los Espíritus, de que Dios es eterno. No ha tenido ni principio ni fin. Por eso va hacia el pasado, va hacia el futuro, y no podemos entender más de esto. Por eso Dios no tiene ni principio ni fin y trasciende a todo nuestro conocimiento.
Dios es eterno. Dios es infinito en todas sus perfecciones. Dios no podemos abrazarlo a través de nuestro pensamiento aún limitado. Dios expande en toda la creación y no podemos comprender todas sus posibilidades, todo el conocimiento que Él tiene con un solo pensamiento. Dios es inmutable, nos dice la doctrina espírita, y es inmutable porque no puede cambiar. No podemos asimilarlo, como estudiamos anteriormente, con las propiedades de la materia que nosotros conocemos. Porque inmediatamente, si Dios fuera mutable, las leyes del universo no tendrían piso. Las cosas cambiaran de un momento a otro y vemos cómo se mueve el universo a través de un equilibrio. Y este equilibrio hace comprender en nuestro pequeño conocimiento de que Dios no puede tener ningún cambio. Dios es inmaterial, no podemos asemejarlo a la idea de materia que tenemos. Es insondable, es incomprensible para nosotros en estos momentos la sustancia de la cual está hecha Dios. Por eso podemos decir hasta el momento de que Dios es inmaterial, porque si fuese material estaría sometido a las mismas situaciones y vicisitudes que vive nuestra materia. Dios es inmaterial porque no puede ser un hombre, un viejito como lo han pintado muchas religiones, no puede tener manos, no puede tener pies, aunque en nuestras expresiones muchas veces decimos vamos a ponerlo en manos de Dios, pero son figuras que nos unen a lo que finitamente conocemos. Por eso Dios trasciende a cualquier naturaleza material que conozcamos. Dios es único. Y así nos alejamos del politeísmo, nos alejamos del monoteísmo trinitario al entender de que no pueden existir otras representaciones de Dios. Porque si existiesen varios dioses, el universo estaría gobernado por diferentes expresiones, por diferentes voluntades. Dios es único y debe ser único para que esta idea de unidad nos ayude a comprender y entender cómo es su justicia. Dios es todopoderoso, todo lo puede, y por eso ha entregado a la humanidad, al universo, las leyes divinas, con el fin que nos rijamos a través de ellas. Dios no necesita inmiscuirse en nuestras existencias, vigilar cada cosa que hacemos. Por eso establece leyes a través de las cuales nosotros nos regimos y encontramos la felicidad, la alegría, la paz, como co-creadores que somos, en el sentido de ser partícipes de la creación, como ayudantes, como secretarios, como instrumentos de la voluntad de Dios, que es la evolución, la perfección. Dios es soberanamente justo y bueno, indicándonos que todo lo que está, Él está por encima de todas las leyes. Estas leyes que ha creado y que nos ayudan a comprender y a entender su justicia. Su justicia que nos las entrega a través de nuestro proceso evolutivo, a través de las reencarnaciones que tenemos, a través de la adquisición, a través de nuestro libre albedrío, de nuestras propias adquisiciones, nuestras propias conquistas en cada existencia. Dios nos permite nuestras propias experiencias para que cada uno de nosotros vaya ganando sus propias conquistas y vaya uno acercándose
más a la divinidad. Dios es soberanamente justo y bueno, y todo aquello que nos ocurre, la enfermedad que vivimos, no es más que la aplicación de sus propias leyes. Por eso, todo lo que nos ocurre es para bien. Y así vamos desterrando toda esta idea que hemos construido de Dios y que los espíritas estamos invitados a profundizarla cada día más. Porque muchas veces sentimos que Dios no nos escucha. Hacemos una oración a Dios y sentimos que las respuestas que nos dan no son las que requerimos. Y damos cuenta aquí que siendo Dios soberanamente justo y bueno, nos da lo que necesitamos para nuestra felicidad y que muchas veces no entendemos porque pedimos salud, pero no tenemos equilibrio emocional, no tenemos buenos hábitos y queremos vivir de un Dios que nos ampara sin un trabajo de nosotros interior, sin nosotros tener una responsabilidad como criaturas. Solamente sentimos que tenemos derechos ante el Creador, pero no cumplimos nuestros deberes como espíritus encarnados que somos. Por eso debemos todos tender a buscar la unidad divina. Tender hacia la unidad divina, tal debe ser el objetivo de nosotros como humanidad para que podamos evolucionar en esta idea de Dios. Y para alcanzar esta unidad divina, que es la concepción de Dios que nos trae la doctrina espírita, tres cosas son necesarias, nos dicen los espíritus superiores en el libro de los espíritus. Son necesarias la justicia, el amor y la ciencia. La justicia porque siendo justos los unos hacia los otros, aplicando la ley de justicia, el amor que es el servicio a los demás desinteresado, uniéndolo a la ciencia que es el conocimiento y el develar y el descubrir todas las leyes divinas, vamos creando toda una concepción de que Dios es único, de que Dios es nuestro motor, es la causa primera de nuestra perfección. Pero para eso debemos trabajar tres cosas que se oponen y que son contrarias a la divinidad, como son la ignorancia, el odio y la injusticia. A través del cultivo de la ciencia, del estudio, vamos venciendo la ignorancia, que es uno de nuestros grandes defectos aún. A través del cultivo del amor, vamos dejando atrás el odio. Y a través de la práctica de la justicia, vamos dejando atrás los daños que hacemos a los demás y nos hacemos también a nosotros mismos. En efecto, en verdad os digo, dicen los espíritus, que faltáis a esos principios fundamentales al comprometer la idea de Dios. Esta idea que estamos estudiando en el día de hoy y que esta idea de Dios se compromete mediante la exageración de su severidad. Cuando aún vemos a Dios como un ser severo y no trascendemos en esta idea que nos presenta la doctrina espírita, aún viviremos presos de las ideas mágicas, de las supersticiones. Vivimos aún apegados a las ideas materialistas porque sentimos de que Dios no es amor, como esta propuesta que nos trajo el Maestro Jesús, sino que pensamos aún en el Dios de las antiguas religiones, que es severo, que es parcial, que es injusto. Dios es nuestra necesidad
primordial. Por eso debemos agradecer todos cada día a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que recibimos, que son sus efectos y con las cuales necesitamos sintonizarnos, porque la única fatalidad que Dios nos promete es el bien. Y en ese bien debemos vivir, y más en estas épocas de pandemia, que muchas veces nos unimos a Dios como tratando de amarrarlo, exigiéndole con fuerza, no entendiendo que necesitamos como criaturas de Él hacer nuestro propio trabajo, sintonizándonos con sus leyes que son perfectas para encontrar la alegría y la paz, la tranquilidad de conciencia por los deberes cumplidos, inscritos en nuestra conciencia. Gracias a la doctrina espírita que nos presenta esta idea de Dios evolucionada con el fin de que podamos vivir con mucha tranquilidad, cada día avanzando a través del estudio, la práctica del bien y la adquisición de la justicia en la idea de un Dios que es amor. Mil gracias por su tiempo y por su paciencia en este sábado. Muchas gracias, Víctor. La verdad que nos has iluminado el día, nuestras almas, esta posibilidad de estar aquí reunidos en este estudio maravilloso. Estamos muy, pero muy felices aquí todos los trabajadores de la Casa Espírita de Hacia la Perfección, y como todos los hermanos y hermanas que normalmente participan de nuestro canal. Estamos muy, pero muy agradecidos, Víctor. Sí, desde el Centro Espírita Hacia la Perfección, la verdad que todos los trabajadores te agradecemos por este trabajo, por este esfuerzo de presentar la idea de Dios en la historia de la humanidad, ¿no? De una manera tan clara, tan didáctica, que nos queda para poder releer y reestudiar el libro de los espíritus, y ya pudiendo estudiar la doctrina espírita desde un punto de vista mucho más profundo y más completo que cuando lo leemos una primera vez, por supuesto. Así que muchísimas gracias por este trabajo que hiciste, y se ve que con tanto amor y tanta dedicación. Mil gracias a todos por esta oportunidad que nos brindan. Como representante del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, gracias por esta invitación. Y hacednos el favor de mandarles un gran abrazo a todos los hermanos y trabajadores y hermanas del Centro Espírita Juana de Ángeles de Cartagena en su nuevo aniversario, 27 años de la existencia de este maravilloso centro allí en Cartagena, y que ilumina a toda Colombia y también a muchos países de toda América. Así que en representación tuya, extender nuestro saludo y nuestro abrazo. Gracias. Recibido y va a ser entregado. Muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a invitar a Giselle para que haga una oración de cierre. Vamos a reunirnos nuevamente desde el encuentro de cada una de nuestras almas para que vuelvan a entrelazarse en una plegaria de gratitud, de amor, de admiración hacia Dios, ese Padre Celestial de todos nosotros, que hoy tuvimos la oportunidad de conocer profundamente, para poder así, a través del pensamiento, ir conquistando poco a poco ese sentimiento de amor
hacia esta inteligencia suprema, hacia esta causa primera que fue nuestro Creador, que nos cuida, que nos ama, que nos guía, que nos protege, que también nos ha dado innúmeros hermanos mayores que velan por nuestro progreso espiritual. También a ellos nuestra mayor gratitud por acompañarnos siempre en los procesos más difíciles y desafiantes de nuestras vidas, porque sabemos que están ahí, guiándonos por ese camino trazado por Dios a través de sus leyes inmutables, sabias y armoniosas que le dan belleza a todo el universo. Vamos así, envueltos en este sentimiento de gratitud, de amor, en esta luz que emana del Padre Celestial, a dar las gracias a toda la espiritualidad mayor y siempre por encima de todos a nuestro Padre Celestial. Adiós. Que así sea. Que así sea. Y bueno, vamos a entonces aprovechar también para invitarlos a todos ustedes el próximo jueves a nuestra reunión de la práctica del Evangelio en el hogar. Así que están todos invitados, 19 horas de Argentina. Próximo jueves, allí vamos a estar todos presentes para iluminar nuestros hogares y nuestras almas. Muchísimas gracias, Giselle, también por haber compartido esta reunión del día de hoy. Y deseamos a todos que tengan una feliz semana, un feliz fin de semana y mucha paz en sus hogares. Hasta muy pronto.